Encadenada en la plaza de Sevilla, humillada frente a cientos, Inés juró que nunca bajaría la mirada. Rodrigo Mendoza la compró esa tarde, no por compasión, sino porque vio en sus ojos el mismo dolor que lo perseguía cada noche desde que perdió todo. Lo que ninguno sabía era que el destino los había unido por una razón que aún no podían imaginar. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El frío de febrero mordía las calles de Sevilla como un animal hambriento. Era 1847 y el mercado de la Plaza del Salvador hervía con el bullicio de comerciantes, sirvientes y señores que buscaban gangas entre los puestos de telas, especias y personas. Porque ese día, en la esquina más sombría de la plaza, se subastaban deudores. Inés Valverde tenía 23 años cuando la arrastraron al estrado como si fuera ganado. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora estaban ásperas y encadenadas. Su vestido de lino gris, remendado 1000 veces, colgaba de su cuerpo delgado como un sudario. Pero sus ojos color avellana aún ardían, con algo que ni la humillación ni el hambre habían podido apagar. «Aquí tenemos a una deudora de buen ver», gritó el subastador, un hombre gordo con la camisa manchada de vino. Familia Valverde caída en desgracia. El padre muerto, la madre loca, las deudas impagadas. Esta muchacha trabajará 7 años para quien pague sus obligaciones. La multitud se arremolinó. Algunos reían, otros la miraban con lujuria apenas disimulada. Inés apretó los dientes, negándose a bajar la mirada. No les daría esa satisfacción. «¡100 reales!», gritó un carnicero de manos ensangrentadas. «¡150! Para la cocina de mi posada», ofreció una mujer de rostro duro. Inés sintió que el mundo se cerraba sobre ella. 7 años. 7 años de servidumbre por las deudas de un padre que había confiado en el hombre equivocado, que había firmado papeles que no entendía, que había muerto dejándola sola con una madre que ya no reconocía ni su propio nombre. Entonces, una voz cortó el aire como un látigo. 500 reales. El silencio cayó sobre la plaza como una losa de mármol. Inés levantó la vista y lo vio por primera vez. Rodrigo Ibáñez de Mendoza era todo lo que ella había aprendido a temer y despreciar en un hombre. Alto, con el porte arrogante de quien nunca ha conocido la necesidad. Su traje negro era de la mejor lana. Su bastón tenía empuñadura de plata. Pero era su rostro lo que helaba la sangre, hermoso de una manera cruel, con cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y ojos oscuros que parecían ver a través de las personas como si fueran cristal. Tenía 32 años y la reputación de ser implacable en los negocios. ¿500? Tartamudeó el subastador. «Señor Mendoza, es demasiado generoso por una simple». «¿Alguien ofrece más?», interrumpió Rodrigo, sin apartar su mirada de Inés. Nadie se atrevió a hablar. «Entonces es mía». La palabra cayó como una sentencia. «Mía». 2 hombres subieron al estrado y liberaron las cadenas de Inés. Ella trastabilló, débil por días sin comer adecuadamente. Uno de los hombres la empujó hacia las escaleras y ella cayó de rodillas justo frente a las botas relucientes de Rodrigo Mendoza. «¡Levántate!», ordenó él, su voz grave y sin una pizca de compasión. Los labios de Rodrigo se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera tenido algo de calidez. 500 reales dicen lo contrario. Se volvió hacia su cochero. «Llévala a la casa. Que las criadas la laven y la vistan. Esta noche quiero hablar con ella». Y sin otra palabra subió a su carruaje negro y se alejó, dejando a Inés con el sabor amargo de la ceniza en la boca y la certeza terrible de que su vida, y tal como la conocía, había terminado. El cochero la tomó del brazo, no con brutalidad, pero tampoco con gentileza. «Vamos, muchacha». Don Rodrigo no es hombre de paciencia. Mientras la conducían hacia un carruaje más simple, Inés giró la cabeza una última vez hacia el mercado, hacia la vida que dejaba atrás, hacia la libertad que quizás nunca recuperaría.
Y entonces, en medio de su desesperación, algo se encendió en su interior. Una promesa silenciosa. No me romperás. Hagas lo que hagas, no me romperás. No sabía aún que Rodrigo Mendoza pensaba exactamente lo mismo sobre sí mismo, ni que ambos estaban equivocados. La mansión, Mendoza se alzaba en el barrio de Santa Cruz como un gigante de piedra y secretos. 3 pisos de arquitectura severa, balcones de hierro forjado y ventanas que parecían ojos que juzgaban a quien se atreviera a acercarse. Cuando el carruaje atravesó las puertas, Inés sintió que entraba en otro mundo, un mundo donde ella no pertenecía. La recibió una mujer mayor, de rostro severo pero no cruel, que se presentó como Remedios, el ama de llaves. «Ven conmigo», dijo evaluando a Inés de pies a cabeza. «Dios santo, pareces un espantapájaros. ¿Cuándo fue la última vez que comiste como es debido?» Inés no respondió. No confiaba en su propia voz. La condujeron a través de pasillos de mármol y madera oscura. Subieron escaleras que crujían bajo sus pies descalzos, hasta llegar a una habitación pequeña pero limpia en el 3er piso. Había una bañera de cobre humeante esperándola. «Báñate», ordenó Remedios, dejando ropa limpia sobre una silla. «Tienes 1 hora. Luego te llevaré ante el Señor». Cuando se quedó sola, Inés se dejó caer en el borde de la bañera. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Se las secó con furia. No lloraría. No le daría a ese hombre la satisfacción de verla quebrada. Se sumergió en el agua caliente, y fue como si lavara no solo la suciedad de semanas, sino también las últimas trazas de la Inés que había sido. La hija del comerciante respetado. La muchacha que una vez soñó con amor y libertad. Cuando salió, se vistió con el sencillo vestido gris que le habían dejado. Se cepilló el cabello castaño oscuro hasta que brilló. Se miró en el pequeño espejo de la pared y casi no se reconoció. Sus mejillas estaban más hundidas, su piel más pálida, pero sus ojos seguían siendo suyos. La puerta se abrió. «Es hora», anunció Remedios. Sus mejillas estaban más hundidas, su piel más pálida, pero sus ojos seguían siendo suyos. La puerta se abrió. «Es hora», anunció Remedios. La condujeron escaleras abajo, a través de un corredor iluminado por candelabros de plata, hasta llegar a una puerta de roble macizo. Remedios llamó 2 veces. «Adelante». El estudio de Rodrigo Mendoza olía a tabaco, cuero y algo más oscuro que Inés no supo identificar. Libros cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Un fuego crepitaba en la chimenea, y él estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda, mirando la noche que caía sobre Sevilla. «Déjanos», ordenó sin volverse. Remedios se retiró, y el sonido de la puerta al cerrarse fue como una lápida sellándose. El silencio se extendió. Inés permaneció de pie, negándose a hablar primero. Si este hombre esperaba su misión, tendría que arrancarla de ella. Finalmente Rodrigo se volvió. La estudió con esos ojos que no revelaban nada. «¿Sabes leer?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí». «¿Escribir?» «Sí». «¿Llevar cuentas?» «Mi padre me enseñó antes de...» Se detuvo, negándose a darle más información de la necesaria. «Sí». Rodrigo se acercó y cada paso resonaba en el suelo de madera. Se detuvo frente a ella, tan cerca que Inés podía oler el aroma a especias de su colonia. «Bien, no te compré para fregar suelos». Inés alzó la barbilla. «¿Por qué me compró entonces?» Un destello de algo, quizás sorpresa o diversión, cruzó el rostro de Rodrigo. «Porque cuando estabas en ese estrado, humillada, hambrienta, encadenada, no bajaste la mirada, ni una sola vez». Se alejó hacia su escritorio, sirvió 2 copas de Jerez y le ofreció una. Inés no la tomó. «No bebo con hombres que me consideran de su propiedad». La sonrisa de Rodrigo fue lenta y peligrosa. ¡Qué admirable! «Y qué inútil». Dejó ambas copas sobre el escritorio. «Escúchame bien, Inés Valverde, porque solo lo diré una vez. Pagué tus deudas. 500 reales que podría haber gastado en 1000 cosas más provechosas. Eso te hace mía por 7 años. 7 años en los que harás lo que yo ordene, cuando lo ordene, como lo ordene». Dio un paso hacia ella. «Pero no soy un monstruo.
a pesar de lo que hayas oído en las calles. Trabajarás como mi asistente. Copiarás documentos, llevarás correspondencia, organizarás mis archivos. Tendrás tu propia habitación, 3 comidas al día, ropa decente. A cambio me darás obediencia absoluta. Se detuvo frente a ella de nuevo, y su voz bajó hasta convertirse en un susurro amenazante. Si me desafías, te castigaré. Si intentas huir, te encontraré. Si me mientes, lo sabré. Y si alguna vez vuelves a hablarme con ese tono de superioridad moral. Se inclinó hasta que sus labios casi rozaron su oído. Te recordaré exactamente quién tiene el poder aquí. Inés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no retrocedió. Entiendo las palabras, dijo, y su voz era más firme de lo que se sentía. Pero no espere que le agradezca por encadenarme con seda en lugar de hierro. Las cadenas siguen siendo cadenas. Por un momento, algo peligroso bailó en los ojos de Rodrigo. Luego, para absoluta sorpresa de Inés, soltó una carcajada. No era una risa amable, pero era genuina. «Tienes agallas, muchacha. Eso te mantendrá viva aquí». Se apartó, recuperando esa máscara de frialdad. «Mañana comenzarás a las 8. Remedios te mostrará tus obligaciones. Ahora vete». Inés se volvió hacia la puerta, pero su voz la detuvo. «Una cosa más». Ella miró por encima del hombro. Los ojos de Rodrigo brillaban a la luz del fuego, duros como piedras preciosas. No te confundas sobre tu situación. Puedes tener orgullo, puedes tener dignidad, puedes incluso tener tus pequeñas rebeldías. Pero al final del día, cuando cierres los ojos en esa cama que yo te proporciono, recuerda esto: me perteneces, y por 7 años tu vida es mía. Inés sostuvo su mirada un segundo más de lo prudente. «Mi vida quizás, mi alma nunca». Y salió antes de que él pudiera responder, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Ninguno de los dos sabía que esas palabras volverían para atormentarlos, ni que en 6 meses todo cambiaría de formas que ninguno podía imaginar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes. Inés descubrió que Rodrigo Mendoza no había mentido sobre sus obligaciones. Cada mañana a las 8 entraba en su estudio y encontraba pilas de documentos esperándola. Contratos comerciales, correspondencia con socios en Madrid y Barcelona, registros de embarques desde las Américas. Rodrigo poseía barcos, almacenes, participaciones en minas de plata en el Nuevo Mundo. Era un hombre de negocios, despiadado, que había convertido una fortuna modesta heredada de su padre en un imperio que hacía temblar a los banqueros de Sevilla. Pero había algo más, algo que Inés comenzó a notar en las cartas que copiaba, en las conversaciones que escuchaba sin querer. Rodrigo también compraba deudas de familias arruinadas, y luego las perdonaba, silenciosamente, sin alarde. Una viuda con 3 hijos encontraba sus papeles marcados como saldados. Un viejo profesor, que debía 2 años de alquiler, recibía una carta anónima con el dinero necesario. No tenía sentido. El hombre que la había comprado como si fuera ganado, que la trataba con frialdad calculada, que nunca había mostrado un ápice de compasión hacia ella, estaba secretamente salvando a otros. Una tarde de marzo, mientras reorganizaba el archivo, Inés encontró una carpeta escondida al fondo de un cajón cerrado con llave. La llave estaba en el escritorio, olvidada junto a otros papeles. Sabía que no debía, pero sus manos se movieron solas. Dentro había recortes de periódicos amarillentos, todos del mismo año, 1839, 8 años atrás. Tragedia en la familia Mendoza. Esposa e hijo mueren en incendio. Inés sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Rodrigo Ibáñez de Mendoza, prominente comerciante, regresó anoche de un viaje de negocios en Madrid para encontrar su residencia consumida por las llamas. Su esposa, Leonor Mendoza de Ortega, de 24 años, y su hijo, Rafael, de apenas 3 años, perecieron en el siniestro. Las autoridades investigan las causas. Había una miniatura en la carpeta. Una mujer hermosa de ojos claros sosteniendo a un niño pequeño de rizos oscuros. Ambos sonreían. «¿Qué crees que estás haciendo?». Inés soltó la carpeta como si quemara.
Se volvió y encontró a Rodrigo en la puerta, su rostro transformado en una máscara de furia contenida. ¡Yo! La llave estaba. ¿Y eso te da derecho? Su voz era peligrosamente baja mientras avanzaba hacia ella. ¿Crees que porque copias mis cartas tienes permiso para hurgar en mi vida privada? No quería. Lo siento, yo... Rodrigo le arrancó la carpeta de las manos. Sus ojos eran pozos negros de dolor y rabia. ¡Sal de aquí! Señor Mendoza, por favor, yo... ¡He dicho que salgas! El grito retumbó en las paredes. Inés salió corriendo con lágrimas ardiendo en sus ojos, no por miedo a él, sino por el dolor desgarrador que había visto en su rostro. Un dolor que reconocía porque lo llevaba en su propio corazón. Esa noche, Inés no pudo dormir. Cerca de la medianoche, bajó a la cocina a buscar agua. La casa estaba en silencio, excepto por música. Venía del estudio. Sigilosamente se acercó. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio le partió el corazón. Rodrigo estaba sentado en el suelo, junto a la chimenea apagada, rodeado de papeles y recortes. Tenía una botella de brandy medio vacía en una mano y la miniatura en la otra. Y lloraba, un hombre de 32 años que controlaba un imperio comercial. Lloraba como un niño perdido. «Perdóname, Leonor», susurraba a la imagen. «Perdóname, hijo mío. Si hubiera estado aquí, si no hubiera ido a ese maldito viaje». Inés sintió que algo se quebraba en su interior. Toda la rabia que había acumulado contra este hombre, todo el resentimiento, se disolvió ante la visión de su dolor desnudo. Retrocedió en silencio y regresó a su habitación. Pero ya no podía verlo de la misma manera. En la mañana siguiente, cuando entró en el estudio a las 8 en punto, Rodrigo estaba en su escritorio como siempre, impecablemente vestido, con su máscara de control firmemente en su lugar. Pero sus ojos estaban rojos. Los documentos de la izquierda necesitan ser copiados antes del mediodía, dijo sin mirarla. Inés se sentó en su mesa de trabajo. Pasó una hora en silencio. Finalmente, sin levantar la vista de su escritura, habló. Mi madre perdió la razón después de que mi padre muriera. Una mañana despertó y ya no sabía quién era yo. Me miraba como a una extraña. Intenté cuidarla, pero su voz se quebró. Un día salió de casa mientras yo dormía. La encontraron 3 días después en el río. Se había ahogado. El silencio que siguió fue diferente, menos hostil. No tenías que contarme eso, dijo Rodrigo finalmente. Lo sé. Inés mojó la pluma en tinta, pero quería que supiera que entiendo lo que es perder a alguien, lo que es el peso de la culpa por cosas que no pudimos controlar. Rodrigo levantó la vista. Sus ojos se encontraron y por primera vez no había distancia entre ellos. Solo 2 personas rotas, reconociéndose mutuamente. La culpa nos devora, dijo él en voz baja, hasta que no queda nada. O nos hace más fuertes, respondió Inés. Depende de nosotros. Rodrigo la estudió durante un largo momento. Luego, algo casi imperceptible cambió en su expresión. Vuelve al trabajo. Pero cuando Inés se inclinó sobre sus papeles, no pudo evitar notar que Rodrigo la miraba diferente, como si acabara de verla por primera vez. Y ella sabía, con una certeza que la asustaba, que algo fundamental acababa de cambiar entre ellos. Algo peligroso, algo inevitable. Abril llegó con lluvias que lavaban las calles de Sevilla y traían el aroma de azahar de los patios escondidos. Y con abril llegó también un cambio sutil, pero innegable, en la casa Mendoza. Rodrigo comenzó a preguntarle su opinión sobre asuntos de negocios. Al principio eran cosas pequeñas, como redactar mejor una carta para un socio difícil. ¿Qué tono usar con un deudor que enfrentaba tiempos difíciles? Pero pronto las preguntas se volvieron más sustanciales. Una mañana le mostró los contratos de un comerciante que quería asociarse con él, en un negocio de exportación de aceite. «¿Qué opinas?», preguntó y había genuina curiosidad en su voz. Inés leyó cuidadosamente, consciente de que esto era una prueba. «Los términos parecen justos en la superficie, pero mire aquí», señaló una cláusula enterrada en el párrafo 6º. «Esta parte le da al señor Castillo control sobre los precios en caso de circunstancias imprevistas. Es deliberadamente vago,
podría interpretarlo como quisiera y dejarlo sin ganancias. Rodrigo se inclinó sobre su hombro para ver mejor. Inés se puso tensa por su cercanía, por el aroma a jabón y tabaco que emanaba de él. «Tienes razón», murmuró. «Mi abogado no lo captó, pero tú sí». Se enderezó, y había algo parecido al respeto en sus ojos. «Tu padre te enseñó bien». Era la primera vez que reconocía su inteligencia sin ironía. Los días se alargaban. A veces, cuando el trabajo se extendía hasta la noche, Rodrigo ordenaba que les trajeran la cena al estudio. Comían en silencio al principio, pero gradualmente comenzaron a hablar. De cosas pequeñas, de libros, de la ciudad, de todo excepto lo que realmente importaba. Una noche de finales de abril, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, Rodrigo cerró el libro de cuentas que había estado revisando y se sirvió una copa de vino. Le ofreció una a Inés. Esta vez ella la aceptó. «¿Por qué compra las deudas de la gente para luego perdonarlas?», preguntó, sabiendo que era atrevido pero incapaz de contenerse. Rodrigo se quedó inmóvil, la copa a medio camino de sus labios. «Has estado fisgoneando más de lo que te corresponde». «No hace falta fisgar. Copio sus cartas, recuerdo. Veo los patrones». Él tomó un largo trago de vino antes de responder. «Cuando Leonor y Rafael murieron estuve...» Buscó las palabras. «No estuve bien. Durante meses no me importó nada. Los negocios, el dinero, nada tenía sentido». Sus dedos apretaron la copa. «Un día un hombre vino a suplicarme. Le debía dinero, su familia estaba en la calle. Iba a perderlo todo por 200 reales. Una miseria para mí. Se levantó y caminó hacia la ventana dándole la espalda. Lo eché. Le dije que los negocios eran negocios, que su sufrimiento no era mi problema. 2 días después, me enteré de que se había ahorcado en su propia casa. Dejó una viuda y 4 hijos. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Desde entonces, continuó Rodrigo, su voz ronca, cuando puedo, cuando veo a alguien realmente desesperado, no solo tratando de evitar consecuencias de su propia estupidez, sino genuinamente destruido por circunstancias, los ayudo, en silencio, porque no puedo salvar a mi familia, pero quizás pueda salvar a otras. Inés se levantó y caminó hacia él. Se detuvo a su lado, ambos mirando la lluvia. «Eso no lo convierte en un hombre malo», dijo suavemente. Rodrigo giró la cabeza para mirarla. Estaban tan cerca que Inés podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros. «¿Y qué me hace entonces? Humano, quebrado, como todos nosotros». Algo pasó entre ellos en ese momento. Una conexión que iba más allá de amo y sirviente, más allá de comprador y comprada. Era el reconocimiento de 2 almas que habían caminado por el infierno y sobrevivido. Rodrigo levantó la mano lentamente, como si temiera asustarla, y retiró un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de Inés. Sus dedos rozaron su mejilla, y fue como electricidad. «Inés». Su voz era apenas un susurro. Ella debería apartarse. Debería recordar quién era él, qué era ella para él. Pero no pudo moverse. La puerta se abrió de golpe. «Don Rodrigo, perdone la interrupción». Remedios estaba en el umbral. Su rostro usualmente controlado mostraba preocupación. «Hay un hombre en la puerta. Dice que es urgente. Un asunto de su hermano». El rostro de Rodrigo se transformó instantáneamente, toda calidez desapareciendo como si nunca hubiera existido. «¿Mi hermano?» Su voz era de hielo. «¿Felipe está aquí?» «No, señor. Pero el mensajero dice que su hermano está en problemas graves. Deudas de juego, hombres peligrosos». Rodrigo soltó una maldición. Se volvió hacia Inés y la distancia había regresado a sus ojos. «Vete a tu habitación. Esto no es asunto tuyo». Inés quiso protestar, quiso decir que había visto el dolor en su rostro, que quería ayudar, pero el muro había vuelto a levantarse entre ellos. Salió del estudio, pero no fue a su habitación. Se escondió en la sombra del corredor, donde podía escuchar. El mensajero era un hombre nervioso con ropa gastada. Su hermano don Felipe debe 3.000 reales a don Cristóbal Salazar. Usted conoce la reputación de Salazar. Si no paga en 3 días, ¿y por qué debería importarme? La voz de Rodrigo era cruel.
Mi hermano eligió su camino hace años. Por favor, señor. Don Felipe dijo que usted es su única esperanza, que a pesar de todo, usted es su sangre. Él dejó de ser mi sangre el día que... Rodrigo se detuvo. Dile a mi hermano que se pudra en el infierno que él mismo creó. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar las paredes. Inés se quedó en la oscuridad, procesando lo que había escuchado. Rodrigo tenía un hermano del que nunca había hablado, que claramente estaba en problemas graves y al que acababa de negarle ayuda. ¿Qué había pasado entre ellos para crear tanto odio? Regresó a su habitación, pero el sueño no llegó. Y cerca del amanecer, tomó una decisión que cambiaría todo. Si Rodrigo no ayudaría a su hermano, quizás ella podía descubrir por qué. Y quizás, solo quizás, podría encontrar una manera de sanar esa herida también. Porque a pesar de todo, a pesar de que él la había comprado, a pesar de que técnicamente le pertenecía, Inés se estaba enamorando de Rodrigo Mendoza. Y el amor, descubriría pronto, era más peligroso que cualquier cadena. A la mañana siguiente Rodrigo no apareció para el trabajo. Remedios explicó que había salido temprano, sin decir a dónde. Inés aprovechó la oportunidad. Remedios, necesito hacerle una pregunta, y necesito que sea honesta conmigo. El ama de llaves la miró con suspicacia. Eso depende de la pregunta. ¿Qué pasó entre don Rodrigo y su hermano Felipe? El rostro de Remedios se endureció. Eso no es asunto tuyo, muchacha. Por favor. Inés se acercó. Sé que don Rodrigo está sufriendo. Sé que lleva dolor que no muestra. Si pudiera entender. Remedios la estudió durante un largo momento. Finalmente suspiró. Llevo 30 años en esta casa. Vi crecer a ambos muchachos. Rodrigo era el mayor, el responsable. Felipe era diferente, encantador, carismático, pero débil. Siempre buscando atajos, siempre en problemas. Se sentó pesadamente en una silla. Cuando Rodrigo se casó con Leonor, Felipe estaba celoso. Leonor era hermosa, inteligente, de buena familia, y claramente amaba a Rodrigo con todo su corazón. Felipe intentó seducirla. Varias veces. Ella siempre lo rechazó, pero Felipe no se detenía. Inés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La noche del incendio. Continuó Remedios, su voz quebrándose. Rodrigo estaba en Madrid. Felipe había venido a la casa, borracho, exigiendo dinero. Leonor se negó. Hubo una discusión. Felipe se fue furioso. Y 2 horas después, la casa estaba en llamas. Dios santo. Felipe causó el incendio. Nunca se probó. Pero Rodrigo está seguro. Felipe juró que fue un accidente, que él no estaba involucrado. Pero había testigos que lo vieron cerca de la casa esa noche. Rodrigo lo confrontó, casi lo mata con sus propias manos. Felipe huyó, y hasta hace 2 días habían pasado 8 años sin que se hablaran. Inés se quedó sin aliento. La magnitud de la traición, del dolor. Por eso Rodrigo no lo ayudará. Cree que Felipe mató a su familia. No cree, está seguro. Remedios se levantó. Y ahora entiende por qué no debes meterte en esto. Es veneno. Todo lo que rodea a Felipe Mendoza es veneno. Pero Inés no podía dejarlo ir. Esa tarde, cuando Rodrigo regresó, parecía más viejo, más cansado. Pasó directamente a su estudio y cerró la puerta. Inés esperó 1 hora antes de tocar. Adelante. Estaba junto a la ventana, su postura rígida. He venido a trabajar, dijo Inés suavemente. Si aún me necesita, los documentos pueden esperar. Don Rodrigo. Ella dio un paso adelante. Sé lo de su hermano, lo de aquella noche. Rodrigo se volvió bruscamente, furia ardiendo en sus ojos. ¿Quién te dio permiso para...? Nadie. Pero no puedo quedarme callada viendo cómo se destruye por dentro. Se acercó a él sin miedo. Debe 3,000 reales. Cristóbal Salazar lo matará si no paga. Bien, que lo mate. El mundo será un lugar mejor. ¿De verdad lo cree? ¡Sí! Rodrigo golpeó el escritorio con el puño. ¿Sabes lo que es despertar cada mañana sabiendo que tu esposa, tu hijo, murieron gritando mientras tú estabas a 100 kilómetros de distancia cerrando un estúpido negocio? ¿Sabes lo que es vivir con la certeza de que tu propia sangre los mató? Su voz se quebró. Si Felipe muere, sería justicia.
justicia que el sistema legal nunca le dio a Leonor y a Rafael. Inés estaba frente a él ahora, tan cerca que podía ver las lágrimas que él se negaba a derramar. No es justicia, es venganza. Y la venganza no traerá de vuelta a su familia, solo lo convertirá en lo que más odia. ¿Y qué sugieres?, preguntó con amargura. ¿Que lo perdone, que pague sus deudas y finja que no mató a mi familia? No, sugiero que lo enfrente, que busque la verdad real, no la que su dolor le ha hecho creer. Y si realmente es culpable, entonces déjelo ir. Pero si hay alguna duda... No hay duda. Entonces demuéstremela. Inés sostuvo su mirada. Lléveme a ver a su hermano, déjeme escuchar su lado de la historia. Y si después de eso todavía está seguro, prometo no volver a mencionarlo. Rodrigo la miró como si fuera una criatura inexplicable. ¿Por qué? ¿Por qué te importa? La pregunta flotó en el aire entre ellos. Inés sabía que debía mentir, debía protegerse, pero algo en sus ojos la hacía querer ser honesta. Porque usted me importa. Las palabras salieron apenas como un susurro. Porque en estos 2 meses he visto al hombre detrás de la máscara, y ese hombre merece algo mejor que consumirse en odio. El silencio que siguió fue tan intenso que Inés podía escuchar su propio corazón latiendo. Rodrigo dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que no hubo espacio entre ellos. «Eres peligrosa», murmuró, su mano alzándose para tomar su rostro. «Más peligrosa que cualquier socio deshonesto o negocio arriesgado, porque me haces sentir cosas que juré nunca volver a sentir. Don Rodrigo». «Rodrigo, solo, Rodrigo». Y entonces la besó. No fue suave, fue desesperado, hambriento como un hombre que se ahoga y finalmente encuentra aire. Inés sintió que el mundo se disolvía. Sus manos encontraron los hombros de él, aferrándose, respondiendo con la misma intensidad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto está mal», susurró Rodrigo, su frente apoyada contra la de ella. «Yo te compré, eres suya». Inés terminó. «Sí, por 5 años más, pero esto...» Tocó su propio corazón. «Esto no puede comprarse ni venderse. Esto me pertenece, y elijo dárselo». Rodrigo cerró los ojos, como si sus palabras le causaran dolor físico. «No sabes lo que estás diciendo». «Sí lo sé, y si mañana me rechaza, si decide que esto fue un error, lo aceptaré. Pero esta noche», alzó su mano para tocar su mejilla, «esta noche déjeme ser honesta. Lo amo, Rodrigo Mendoza. Contra toda lógica, contra toda razón. Lo amo». Las lágrimas que él había contenido finalmente cayeron. «Yo también», confesó su voz rota. «Dios me ayude, yo también». Se besaron de nuevo y esta vez fue diferente. Más lento, más tierno, una promesa en lugar de una explosión. Cuando se separaron, Rodrigo la abrazó, su rostro escondido en su cabello. «Iré a ver a Felipe», dijo finalmente. «Mañana, y tú vendrás conmigo». Inés asintió contra su pecho. Ninguno de ellos sabía que al día siguiente todo cambiaría, que la verdad que descubrirían no era la que esperaban, y que Inés misma estaba a punto de convertirse en el centro de un secreto que podría destruirlos a ambos. Felipe Mendoza vivía en una pensión destartalada en el lado pobre de Sevilla. El contraste con la mansión de su hermano era brutal y deliberado. Cuando Rodrigo e Inés llegaron al mediodía siguiente, encontraron a un hombre demacrado de 29 años, con la misma estructura ósea que Rodrigo, pero sin su fuerza. Felipe tenía ojeras profundas, manos temblorosas, y la mirada desesperada de alguien que ha tocado fondo. «No esperaba que vinieras», dijo Felipe, mirando a su hermano desde el otro lado de la habitación estrecha. «No he venido a salvarte, he venido a escucharte. Una vez, y luego decidir». Felipe notó a Inés por primera vez. «¿Quién es ella?» «Alguien que me importa». La respuesta de Rodrigo fue simple pero poderosa. «Y que cree que merezco conocer la verdad». Felipe soltó una risa amarga. «¿La verdad? ¿Qué verdad quieres oír, hermano? ¿Que estaba celoso de ti? ¿Que intenté seducir a Leonor porque quería algo de lo que tenías? Todo eso es cierto. Cuéntame sobre esa noche,
ordenó Rodrigo, su voz como acero. Felipe se hundió en una silla desvencijada. Fui a tu casa borracho. Exigí dinero, como siempre. Leonor se negó, como siempre. Discutimos. Dije... Su voz se quebró. Dije cosas horribles, cosas que desearía no haber dicho nunca. Y luego me fui. ¿A qué hora? Cerca de las 9. Había gente en la calle, vieron mi carruaje. Fui directo a una taberna en la calle Sierpes. El tabernero puede confirmarlo. Estuve ahí hasta pasada la medianoche. El incendio comenzó a las 10, interrumpió Inés suavemente. Lo sé. Felipe alzó la vista a sus ojos rojos. Y yo estaba en esa taberna, emborrachándome hasta perder el sentido. Cuando me enteré al día siguiente, las lágrimas comenzaron a caer. Quise morir, porque aunque no encendí ese fuego, mis acciones, mi odio, mi envidia, todo contribuyó a crear la situación. Rodrigo permaneció inmóvil, su rostro sin revelar nada. Si no fuiste tú, ¿quién? No lo sé, pero... Felipe vaciló. Hay algo que nunca te dije, porque tenía miedo, porque era un cobarde. Esa noche, cuando salí de tu casa, vi a alguien, un hombre con capa oscura, esperando en la esquina. Me pareció extraño, pero estaba demasiado borracho para pensar claramente. Pero años después, he visto a ese hombre de nuevo. Rodrigo dio un paso adelante bruscamente. ¿Qué? Cristóbal Salazar, el hombre al que le debo dinero. Hace 3 meses, cuando me presionaba por el pago, dijo algo extraño. Dijo, tu hermano me debe mucho más de lo que imagina, y algún día cobraré esa deuda también. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Estás diciendo que Salazar causó el incendio?, preguntó Inés. ¿Por qué? No lo sé, pero investigué. En 1839, Rodrigo y Salazar estaban compitiendo por un gran contrato de exportación. Rodrigo ganó. Salazar perdió una fortuna y casi se arruina. Juró venganza. Rodrigo se tambaleó. Inés lo sujetó del brazo. 8 años, susurró. 8 años culpándote. Tenías derecho a culparme, dijo Felipe levantándose. Fui un hermano horrible, un hombre horrible, pero no maté a tu familia, Rodrigo. Y si existe alguna manera de demostrarlo, de traer a Salazar a la justicia... Ya no importa la justicia, interrumpió Rodrigo, su voz extraña. Si Salazar hizo esto, si me quitó a mi familia por negocios, no vivirá lo suficiente para ver un tribunal. No, Inés se puso frente a él. No se convertirá en un asesino, no por él. ¿Y qué sugieres? ¿Que lo deje libre? Sugiero que encontremos pruebas, que lo destruyamos de la manera correcta. Ella tomó sus manos. Usted no es como él. No deje que lo convierta en eso. Más del 90% de quienes se emocionan con nuestras historias aún no están suscritos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Crees que Felipe merece el perdón de Rodrigo o su envidia causó demasiado daño? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora. Es gratis, pero para este canal hace toda la diferencia. Dale like y no te pierdas el final. Rodrigo miró entre su hermano y la mujer que amaba. 2 personas que le pedían que fuera mejor de lo que sentía ser. Pagaré tu deuda, le dijo a Felipe finalmente. Pero no por ti, por Leonor y Rafael, porque no quiero que su muerte cause más muerte. Felipe comenzó a llorar. Gracias, hermano. Te juro que... No me des las gracias y no me llames hermano todavía. La voz de Rodrigo era dura. Tienes mucho que demostrar antes de ganar ese derecho de nuevo. Salieron de la pensión hacia la luz del atardecer. En el carruaje de regreso, Rodrigo tomó la mano de Inés. Me salvaste de mí mismo hoy. Nos salvamos mutuamente. Eso es lo que hace la gente que se ama. Pero ninguno notó la figura que los observaba desde las sombras. Un hombre de rostro cruel y ojos calculadores. Cristóbal Salazar había visto a Rodrigo entrar y salir de la pensión de Felipe, y había visto cómo miraba a la muchacha que lo acompañaba. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Había encontrado una nueva manera de hacer sufrir a Rodrigo Mendoza, y esta vez no fallaría. Los siguientes días fueron los más felices que Inés había conocido en años. Rodrigo pagó la deuda de Felipe, y aunque la relación entre los hermanos seguía siendo tensa,
Había esperanza de reconciliación. Pero más importante, Rodrigo había cambiado con ella. Ya no la trataba como su propiedad, sino como su igual. Cenaban juntos cada noche, hablaban de todo y nada. Y aunque todavía dormían en habitaciones separadas, las miradas que compartían prometían un futuro diferente. Una tarde de principios de mayo, mientras Inés trabajaba en el estudio, llegó una invitación formal. El marqués de Aranda invitaba a Rodrigo a un baile benéfico en su palacio. «No iré», dijo Rodrigo dejando la invitación a un lado. «Esos eventos son tortuosos». «Debería ir», respondió Inés. «Es importante para sus negocios mantener esas relaciones». «No sin ti». Inés levantó la vista sorprendida. «Yo no puedo asistir a un baile de la aristocracia. Eres la mujer que amo». Rodrigo se arrodilló junto a su silla. «Y maldito sea lo que piensen los demás. Rodrigo, sería un escándalo. Todos saben que usted me compró». Terminó él con amargura en su voz. «Lo sé, y es el error más grande que he cometido. No en traerte a mi vida, sino en cómo lo hice». Se levantó y fue hacia su escritorio. Sacó un documento. «Este es tu contrato de servidumbre. Los papeles que dicen que me perteneces por 5 años más». Y ante los ojos atónitos de Inés, lo rompió en dos. «Eres libre, completamente libre. Puedes quedarte o irte como desees, pero si te quedas...» Se arrodilló de nuevo tomando sus manos. «Quédate porque me amas, no porque debas hacerlo». Las lágrimas corrían por el rostro de Inés. «¿Libre? Libre. Te he pagado también un salario retroactivo por estos 2 meses. Está en esta bolsa. Es suficiente para que alquiles una habitación. Te mantengas hasta que encuentres otro empleo». Inés lo silenció con un beso. «Me quedo», susurró contra sus labios. «Me quedo porque te amo. Porque aquí es donde quiero estar». Rodrigo la abrazó como si temiera que desapareciera. «Entonces ven conmigo a ese baile. No como mi sirviente, sino como la mujer que está robando mi corazón pedazo por pedazo». 3 días después, Inés se encontró frente al espejo de su habitación, vistiendo un traje de seda azul oscuro que Rodrigo había encargado para ella. Remedios la había peinado, recogiendo su cabello en un estilo elegante que dejaba caer algunos rizos suaves alrededor de su rostro. «Estás hermosa», dijo Remedios con lágrimas en los ojos, «como una verdadera dama». Cuando Inés bajó las escaleras, Rodrigo la esperaba en el vestíbulo, y la forma en que la miró hizo que todo el mundo se desvaneciera. «Eres la mujer más bella que he visto jamás», dijo ofreciéndole su brazo. El baile del marqués de Aranda era deslumbrante. Cientos de velas iluminaban salones decorados con oro y mármol. La aristocracia de Sevilla estaba presente, con sus mejores galas y joyas. Y todos se volvieron a mirar cuando Rodrigo Mendoza entró con una mujer desconocida del brazo. Los susurros comenzaron inmediatamente. Inés lo sentía como agujas en su piel, pero Rodrigo la mantenía cerca, inquebrantable. «Ignóralos», murmuró en su oído. «No valen tu atención». Bailaron el primer vals, y para Inés fue como flotar. En los brazos de Rodrigo, con la música envolviéndolos, casi podía olvidar las miradas de desaprobación. Casi. Porque entonces apareció él. Cristóbal Salazar era un hombre de 45 años, con cabello gris y ojos fríos como el hielo. Se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Mendoza, qué sorpresa verte aquí. Y con tan encantadora compañía». Rodrigo se puso tenso. «Salazar». No sabía que el marqués invitaba a cualquiera. La sonrisa de Salazar se amplió, peligrosa. «Ah, siempre tan ingenioso. Pero dime, ¿quién es esta belleza?» «No la reconozco de ninguna familia que conozca». «No es asunto tuyo». «¿No?» Salazar dio un paso más cerca, estudiando a Inés con una intensidad que la hizo sentir desnuda. «Me resulta curiosamente familiar. Espera, Valverde. ¿Eres Inés Valverde, la muchacha que fue subastada hace 2 meses?» El silencio que cayó sobre el círculo cercano fue devastador. «Oh, esto es delicioso», continuó Salazar, su voz alzándose para que más gente pudiera oír. «El gran Rodrigo Mendoza, trayendo a su criada comprada a un baile de la aristocracia. Y por tu forma de mirarla», se rió, «¿la has convertido en tu amante? Ese es el nuevo uso que le das a tus inversiones». Rodrigo dio un paso adelante, su puño apretado.
Cierra la boca o te la cerraré yo. Aquí, delante de toda la sociedad sevillana, Salazar se volvió hacia la multitud creciente. Todos escucharon esto. Rodrigo Mendoza, el hombre que se cree superior a todos, está follándose a la muchacha que compró como esclava. Y tiene el descaro de traerla aquí como si fuera una dama. Inés sintió que el mundo se desmoronaba. Las caras a su alrededor mostraban desde shock hasta disgusto y lujuria maliciosa. «¡Vámonos!», le dijo a Rodrigo tirando de su brazo. Pero Rodrigo no se movía. Su rostro se había convertido en una máscara de furia apenas contenida. «Fuiste tú», dijo, su voz baja pero letal. «Tú mataste a mi familia». La sonrisa de Salazar vaciló por un instante. «Cuidado con tus acusaciones, Mendoza. La calumnia tiene consecuencias». «¿Consecuencias?». «Te enseñaré consecuencias». Rodrigo se lanzó hacia adelante, pero Inés se interpuso. «No, esto es lo que quiere. Quiere destruirte». «Ah, qué tierna», se burló Salazar. «La perra defiende a su amo. Dime, muchacha, ¿fue por necesidad que abriste tus piernas? ¿O descubriste que disfrutabas de tu posición?». Rodrigo empujó a Inés a un lado con cuidado y golpeó a Salazar en plena cara. El hombre cayó al suelo, sangrando por la nariz. El salón estalló en gritos y conmoción. Guardias del marqués corrieron hacia ellos. El propio marqués apareció, su rostro una máscara de indignación. «Mendoza, este comportamiento es intolerable». «Ese hombre asesinó a mi esposa y mi hijo», rugió Rodrigo. «Son acusaciones sin pruebas», jadeó Salazar desde el suelo. «El hombre está loco. Todos lo vieron». «Fuera», ordenó el marqués. «Ambos, fuera de mi casa. Y Mendoza, no esperes ser bienvenido en ningún salón de Sevilla después de esto». Inés tomó la mano de Rodrigo. «Vámonos. Por favor». El camino de regreso a casa fue silencioso. Rodrigo temblaba de rabia contenida. Cuando llegaron, fue directo a su estudio y comenzó a servirse brandy con manos temblorosas. «Lo arruiné», dijo finalmente. «Tu reputación, la mía, todo». «No me importa mi reputación», respondió Inés, quitándole la botella. «Me importas tú, y tienes razón sobre Salazar. ¿Es culpable?». «Lo vi en sus ojos, pero no puedo probarlo». «Y ahora…». Rodrigo se dejó caer en su silla. «Ahora solo parezco un lunático violento. Y te arrastré conmigo». Inés se arrodilló frente a él. «Entonces encontraremos la manera de probar su culpabilidad, juntos». Rodrigo la miró con algo parecido a la desesperación. «¿Por qué? ¿Por qué te quedas después de esta humillación?». «Porque el amor no huye cuando las cosas se ponen difíciles». Ella tomó su rostro entre sus manos. «Y porque sé que hay algo más en ti de lo que vio esa gente esta noche». Pero ninguno de ellos sabía que Salazar no había terminado, que esa misma noche estaba escribiendo cartas a personas en lugares altos, y que en 3 días la vida de Inés cambiaría de maneras que ninguno podía anticipar. Los rumores se esparcieron por Sevilla como fuego en paja seca. El escándalo del baile era el tema de conversación en cada salón, cada café, cada mercado. Rodrigo Mendoza, el comerciante respetado, había llevado a su amante comprada a un evento de alta sociedad y había agredido a un invitado. Su reputación, construida cuidadosamente durante años, se desmoronaba. Los socios comenzaron a retirarse. Contratos fueron cancelados. Las puertas que antes se abrían para él ahora se cerraban con firmeza. Pero Rodrigo apenas parecía notarlo. Estaba obsesionado con una sola cosa: probar la culpabilidad de Salazar. Felipe vino a ayudar, sus diferencias temporalmente puestas de lado. Juntos revisaban documentos viejos, hablaban con testigos de hacía 8 años, buscaban cualquier conexión que pudiera vincular a Salazar con el incendio. Inés trabajaba junto a ellos, su mente aguda encontrando patrones que otros pasaban por alto. Una tarde, mientras revisaba cartas comerciales antiguas, encontró algo. «Rodrigo, mira esto». Una carta de Salazar a un socio, fechada 3 días antes del incendio. Habla de resolver el problema Mendoza de manera permanente. Podría ser... Rodrigo tomó la carta, sus ojos escaneando rápidamente. No es suficiente. Un abogado argumentaría que se refería a competencia comercial, no a asesinato. Pero es algo. Felipe se acercó.
Si pudiéramos encontrar al hombre que contrató para iniciar el fuego. Han pasado 8 años, dijo Rodrigo con amargura. Ese hombre podría estar muerto, o en las Américas, o... Un golpe urgente en la puerta los interrumpió. Remedios entró, su rostro pálido. Don Rodrigo, hay hombres aquí. Del alguacil. Dicen que... Tragó saliva. Dicen que tienen una orden de arresto. El mundo se detuvo. ¿Arresto? ¿Por qué? Rodrigo se levantó bruscamente. Por agresión. Cristóbal Salazar presentó cargos formales. Y... Remedios miró a Inés con lágrimas en los ojos. Hay otra orden para la señorita Inés. ¿Qué? Inés sintió que la sangre abandonaba su rostro. ¿Yo no hice nada? 3 hombres uniformados entraron en el estudio. El que parecía estar al mando desenrolló un pergamino. Rodrigo Ibáñez de Mendoza. Está arrestado por agresión, con lesiones contra don Cristóbal Salazar. Se volvió hacia Inés. Inés Valverde está arrestada bajo sospecha de robo. ¿Robo? Rodrigo rugió. Eso es absurdo. Ella no ha robado nada. Don Cristóbal Salazar reporta que durante el altercado en el baile, su reloj de bolsillo de oro desapareció, valorado en 500 reales. Testigos la vieron cerca de él en el momento apropiado. ¡Mentira!, gritó Inés. Yo nunca... Será determinado en el juicio. Por ahora, ambos deben venir con nosotros. Rodrigo se interpuso entre los guardias e Inés. Yo iré, pero ella no tiene nada que ver con esto. Salazar está mintiendo para vengarse de mí. El juez decidirá eso, dijo el alguacil. Ahora pueden venir pacíficamente o con cadenas. Ustedes eligen. Inés miró a Rodrigo, el terror apoderándose de ella. Robo de artículos valorados en más de 100 reales era un crimen grave. Podía significar años de prisión, o algo peor. No te preocupes, dijo Rodrigo tomando sus manos, aunque el alguacil protestaba. Felipe, consigue al mejor abogado de Sevilla. Vende lo que sea necesario. Sus ojos encontraron los de su hermano. Protégela, prométemelo. Lo prometo, dijo Felipe, su voz firme. Los separaron entonces. Rodrigo fue llevado por un camino, mientras 2 guardias tomaban a Inés por los brazos y la guiaban por otro. ¿A dónde la llevan?, gritó Rodrigo forcejeando. Respóndanme. A la prisión de mujeres de Santa María, respondió uno de los guardias. Estará allí hasta el juicio. Las últimas palabras de Rodrigo fueron un rugido de impotencia mientras lo arrastraban fuera de la casa. La prisión de mujeres de Santa María era todo lo que Inés había temido y peor. Celdas oscuras y húmedas llenas de mujeres desesperadas. El olor a enfermedad y desesperación era sofocante. La empujaron a una celda con otras 5 mujeres. La puerta de hierro se cerró con un sonido que resonó en su alma. Una de las mujeres, una anciana con un solo ojo, se le acercó. Fresca y limpia. No durarás mucho aquí, niña bonita. Las bonitas nunca duran. Inés se acurrucó en un rincón, abrazando sus rodillas contra su pecho. Esto era obra de Salazar. Venganza perfecta. No solo estaba destruyendo a Rodrigo, sino también a ella. Y si la declaraban culpable de robo, las lágrimas finalmente vinieron, silenciosas pero imparables. Pero mientras lloraba en esa celda oscura, Inés no sabía que su pesadilla apenas comenzaba. Porque en 3 días, durante el juicio, se revelaría un secreto sobre su pasado. Un secreto que ella misma desconocía. Un secreto que cambiaría todo lo que Rodrigo creía saber sobre ella. Y que pondría sus vidas en un peligro que nunca imaginaron. El día del juicio, Inés fue llevada al tribunal con grilletes en las muñecas. Había pasado 3 días en aquella celda inmunda, sin dormir, sin apenas comer, sobreviviendo con la sola esperanza de ver a Rodrigo de nuevo. La sala del tribunal estaba abarrotada. El escándalo había atraído a la mitad de Sevilla. Inés vio rostros curiosos, burlescos, algunos incluso lascivos. Pero entonces vio a Rodrigo, sentado en el lado opuesto con Felipe y un hombre mayor que debía ser el abogado. Sus ojos se encontraron y en esa mirada había todo: amor, promesa, desesperación. El juez, don Alonso Guerrero, era un hombre de 60 años con reputación de ser justo pero inflexible. Golpeó su mazo. Comenzaremos con el caso de Rodrigo Ibáñez de Mendoza, acusado de agresión.
El juicio de Rodrigo fue relativamente simple. Múltiples testigos confirmaron que había golpeado a Salazar. Rodrigo no lo negó, pero su abogado argumentó provocación extrema y presentó las sospechas sobre el incendio. Especulación sin pruebas, declaró el abogado de Salazar. Mi cliente fue investigado hace 8 años y declarado inocente. Estas son calumnias de un hombre desesperado. El juez deliberó brevemente. Don Rodrigo, lo declaro culpable de agresión. La sentencia es una multa de 1,000 reales y disculpa pública a don Cristóbal. Considerando sus circunstancias, soy clemente. Siguiente caso. Rodrigo asintió, claramente aliviado de no enfrentar prisión. Se volvió hacia Inés, intentando ofrecerle consuelo con la mirada. El caso de Inés Valverde, acusada de robo de un reloj valorado en 500 reales. El abogado de Salazar se levantó, una sonrisa de tiburón en su rostro. Su señoría, el caso es simple. Durante el altercado, mi cliente sintió manos en su bolsillo. Cuando revisó después, su valioso reloj había desaparecido. La acusada estuvo físicamente cerca de él en ese momento. Es claramente culpable. ¿Testigos?, preguntó el juez. 2 damas presentes vieron a la acusada cerca de don Cristóbal. Y más importante, hizo una pausa dramática. Tenemos el reloj. Fue encontrado en la habitación de la acusada en la Casa Mendoza. Inés se puso de pie bruscamente. Eso es imposible. Yo nunca robé nada. Alguien lo puso allí. Silencio, ordenó el juez. Tendrá su oportunidad de hablar. Pero Inés sabía que estaba perdida. Salazar lo había planeado perfectamente. El reloj plantado, los testigos falsos. El abogado de Rodrigo se levantó. Su señoría, esto es claramente una conspiración. Don Cristóbal está vengándose de mi cliente a través de la señorita Valverde. Ella no tiene historial criminal, no tiene motivo para robar. Tiene todo el motivo, interrumpió el abogado de Salazar. Es una deudora que fue vendida en subasta. Una mujer de clase baja que vio una oportunidad de robar algo valioso. Y además, sonrió, hay más en su historia de lo que ella misma sabe. Inés sintió un escalofrío de miedo. ¿A qué se refiere?, preguntó el juez. Con su permiso, su señoría, me gustaría llamar a un testigo. Don Ernesto Valverde. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años, bien vestido, con un parecido inquietante a Inés. Los mismos ojos color avellana, la misma estructura facial. Inés sintió que el mundo se inclinaba. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Soy Ernesto Valverde, comerciante de Barcelona, y... miró a Inés con una mezcla de dolor y culpa. Soy el tío de Inés, el hermano de su padre. El tribunal estalló en murmullos. Rodrigo se levantó a medias confundido. «¿Tío?», susurró Inés. «Mi padre nunca mencionó... Porque tu padre y yo no nos hablábamos», dijo Ernesto acercándose. «Tuvimos una disputa hace 25 años. Él se quedó en Sevilla, yo me fui a Barcelona. Cuando me enteré de su muerte el año pasado, intenté encontrarte, pero ya habías sido vendida en subasta». «¿Y qué tiene que ver esto con el caso?», exigió el juez. El abogado de Salazar habló. Su señoría, don Ernesto, es un hombre rico, sin herederos directos, y la señorita Inés es su única sobrina, lo que la convierte en su heredera legítima. Pero hay un problema. Don Ernesto solo heredará a alguien de reputación intachable. Si ella es declarada culpable de robo, pierde todo derecho a la herencia. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, preguntó el juez. 5,000 reales en efectivo, propiedades en Barcelona, participaciones en 3 barcos mercantes, respondió Ernesto. Un total de aproximadamente 50,000 reales. El tribunal explotó. 50,000 reales era una fortuna que convertiría a Inés, de una mujer sin recursos, en una de las más ricas de Andalucía. Rodrigo entendió inmediatamente el juego de Salazar. Si Inés era declarada culpable, perdía la herencia. Pero más que eso, Salazar estaba demostrando que ella había tenido un motivo. Desesperación por dinero antes de saber de su herencia. Esto es... El abogado de Rodrigo estaba pálido. Esto cambia todo. Ernesto se acercó a la mesa donde Inés estaba sentada. Las lágrimas corrían por el rostro de Inés. Un tío, una familia que no sabía que tenía, una fortuna que nunca imaginó.
y todo podía perderse por una mentira de Salazar. «Es noble, don Ernesto», dijo el juez, «pero no cambia los hechos. El reloj fue encontrado en su habitación. Los testigos la ubican cerca de la víctima. A menos que haya evidencia concreta de su inocencia». «¡La hay!». Todos se volvieron. Felipe Mendoza estaba de pie, sosteniendo un papel. «Su señoría, pasé los últimos 3 días investigando y encontré algo». Se acercó al estrado. «Este es el registro de un prestamista. Muestra que Cristóbal Salazar vendió un reloj de oro hace 2 semanas, por 200 reales. Un reloj que ahora dice vale 500 y que fue robado». El murmullo en la sala se convirtió en rugido. «Además», continuó Felipe, «hablé con el platero que compró el reloj. Está aquí para testificar que Salazar lo vendió y que luego regresó hace 4 días ofreciendo el doble para comprarlo de vuelta. El platero se negó, así que Salazar miró directamente a Cristóbal. Mandó a sus hombres a robarlo y luego lo plantó en la habitación de Inés». «¡Mentiras!», gritó Salazar levantándose. «Todo mentiras. Entonces, ¿por qué el platero tiene su firma en el recibo de venta?». Felipe entregó el documento al juez. El juez estudió el papel cuidadosamente. Su rostro se endureció. «Don Cristóbal Salazar, levántese». Salazar estaba pálido, sudando. «Su señoría, Esto es fraude judicial, falso testimonio y conspiración». El juez golpeó su mazo. «Alguacil, arreste a este hombre inmediatamente». El caos estalló. Los guardias se movieron hacia Salazar, quien retrocedió, su rostro transformado por la desesperación. «Esperen. Tengo información sobre el incendio de 1839. Hablaré si me dan clemencia». Rodrigo se levantó de un salto. «¿Qué sabes del incendio?». Salazar miró a su alrededor acorralado. «Lo ordené. Contraté a un hombre para incendiar tu casa, pero solo iba a ser un fuego pequeño, una advertencia. No sabía que tu esposa e hijo estaban dentro. Él actuó por su cuenta, el estúpido. Quería más dinero y pensó que un incendio mayor». No pudo terminar. Rodrigo cruzó la sala y lo golpeó con tal fuerza que Salazar cayó inconsciente. Los guardias sujetaron a Rodrigo mientras el juez golpeaba el mazo furiosamente. «¡Orden! ¡Orden en la sala!». Tomó varios minutos restaurar el control. Cuando finalmente lo lograron, el juez habló con voz firme. «Don Rodrigo, controle su temperamento o lo arrestaré de nuevo». Se volvió hacia los guardias. «Lleven a Salazar a prisión. Enfrentará cargos por el fraude de hoy y una investigación completa sobre el incendio de 1839. Miró a Inés. «Señorita Valverde, la declaro inocente de todos los cargos. Es libre de irse». Inés se desplomó en su silla sollozando. Libre. Era libre. Rodrigo corrió hacia ella. La tomó en sus brazos y la abrazó como si nunca fuera a soltarla. «Terminó», susurró en su cabello. «Terminó, mi amor». Ernesto se acercó tímidamente. «Inés, si me lo permites, me gustaría conocerte. Conocer a la hija de mi hermano. Y si estás de acuerdo, me gustaría que formaras parte de mi vida». Inés miró a este hombre, este tío que nunca supo que tenía, y asintió a través de las lágrimas. «Me gustaría eso». Rodrigo tomó la mano de Ernesto. «Gracias por creer en ella». «¿Cómo no iba a hacerlo?». Ernesto sonrió. «Tiene los ojos de mi hermano y su espíritu. Cualquiera que la conozca realmente sabría que es incapaz de deshonestidad». Salieron del tribunal bajo el sol de mayo. La pesadilla había terminado. Salazar enfrentaría justicia. Inés estaba libre y tenía una familia. Y ella y Rodrigo... «Cásate conmigo», dijo Rodrigo de repente, deteniéndose en medio de la calle. Inés parpadeó. «¿Qué?». «Cásate conmigo. No mañana, no cuando sea conveniente. Ahora, hoy, no. Quiero pasar ni un día más sin que seas completamente mía. No por papeles o dinero, sino por elección, por amor». Inés se rió a través de las lágrimas. «Sí, 1000 veces sí». Y allí, en medio de la calle, con Felipe y Ernesto como testigos, Rodrigo besó a la mujer que había entrado en su vida como una esclava y se había convertido en su salvación. 6 meses después, la casa Mendoza había cambiado. Ya no era una mansión fría llena de recuerdos dolorosos, sino un hogar lleno de vida y risas. Inés y Rodrigo se habían casado en una ceremonia pequeña pero hermosa. Ernesto había insistido en pagar todo, derramando lágrimas de alegría
al ver a su sobrina finalmente feliz. Felipe se había mudado a una casa cercana. Aunque la relación con Rodrigo aún estaba sanando, trabajaban juntos en el negocio familiar y lentamente reconstruían lo que había sido roto. Cristóbal Salazar había sido juzgado y condenado, no solo por el fraude, sino por su papel en el incendio de 1839. El hombre que había contratado finalmente testificó, buscando clemencia. Salazar pasaría el resto de su vida en prisión. Y Rodrigo, por primera vez en 8 años, sentía que podía respirar. Una tarde de noviembre, Inés estaba en el jardín, leyendo bajo un árbol. Cuando Rodrigo salió a buscarla. «Hay alguien aquí que quiere verte», dijo con una sonrisa misteriosa. Inés lo siguió de vuelta a la casa, donde encontró a Remedios, con una mujer joven, de aproximadamente su edad. «¿Quién?», comenzó Inés. «Soy Lucía», dijo la mujer tímidamente. «Mi padre era deudor. Hace 3 meses su deuda fue comprada y perdonada. Me dijeron que fue don Rodrigo quien lo hizo. Mi padre se recuperó, encontró trabajo. Ahora somos una familia de nuevo. Vine a dar las gracias». Inés miró a Rodrigo, quien se encogió de hombros con modestia fingida. «No fue nada. Fue todo», dijo Lucía con lágrimas en los ojos. «Me devolvió a mi padre. Me devolvió mi futuro». Después de que Lucía se fuera, Inés abrazó a Rodrigo. «Sigues haciéndolo, salvando familias. Es lo único que tiene sentido», respondió él. «No puedo salvar a la mía, pero puedo honrarlos salvando a otros. Leonor y Rafael estarían orgullosos de ti». Rodrigo la besó suavemente. «Y yo estoy agradecido por ti. Me salvaste de mí mismo. Inés, me enseñaste que el amor puede existir después de la pérdida, que la vida puede continuar después de la tragedia. Nos salvamos mutuamente», corrigió ella. «Así es como funciona el amor verdadero». Esa noche cenaron con Felipe y Ernesto. La mesa que una vez estuvo vacía, ahora estaba llena de familia. No perfecta, aún sanando, pero real. «Un brindis», propuso Ernesto levantando su copa. «Por las segundas oportunidades, por la familia, sin importar cómo llegue a nosotros, y por el amor que conquista incluso las circunstancias más oscuras». «¡Salud!», dijeron todos al unísono. Más tarde, cuando todos se habían ido y la casa estaba en silencio, Rodrigo e Inés se sentaron junto al fuego en el estudio. «¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si ese día en el mercado hubiera resultado diferente?», preguntó Rodrigo. «Si alguien más te hubiera comprado, si yo nunca hubiera...». «No», lo interrumpió Inés. «No miro atrás con lamento, porque cada paso, cada momento difícil, cada lágrima, me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida que construimos juntos». Se recostó en su hombro. «Fui humillada en ese mercado, comprada como ganado, y durante mucho tiempo me sentí avergonzada. Pero ahora entiendo que ese fue el comienzo de mi verdadera historia, la historia de cómo encontré mi fuerza, mi voz, mi amor». Rodrigo la abrazó más fuerte. «Y yo aprendí que comprar tu libertad fue el acto más egoísta y el más afortunado de mi vida, porque aunque lo hice por las razones equivocadas, me llevó al lugar correcto». «¿Y ahora?», preguntó Inés. «¿Qué viene ahora?». «Ahora...», Rodrigo sonrió. «Ahora vivimos, amamos, sanamos y creamos algo hermoso de las cenizas de nuestro pasado». Un mes después, Inés descubrió que estaba embarazada. Cuando le dio la noticia a Rodrigo, él lloró. Lágrimas de alegría mezcladas con tristeza por el hijo que había perdido, pero también lágrimas de esperanza. Porque eso era lo que representaba. Esperanza de que después de la oscuridad viene la luz. De que después del dolor viene la sanación, de que el amor, el verdadero amor, puede florecer incluso en el suelo más duro. Y mientras Rodrigo sostenía a su hija por primera vez, con Inés a su lado y familia rodeándolos, supo que había encontrado lo que pensaba que había perdido para siempre. Había encontrado el hogar, no en un lugar, sino en las personas que amaba, y eso finalmente era suficiente. Años después, cuando Esperanza era una niña de 5 años curiosa, le preguntó a su madre: «Mami, ¿cómo se conocieron tú y papi?». Inés miró a Rodrigo, quien estaba jugando en el jardín con su hija, Felipe enseñándole a su sobrina cómo cultivar rosas,
y Ernesto contando historias de Barcelona. Es una historia larga, mi amor, respondió finalmente. Una historia de dolor y pérdida, de vergüenza y redención. Pero sobre todo es una historia de amor, de cómo dos personas rotas se encontraron y se ayudaron mutuamente a sanar. ¿Fue un cuento de hadas?, preguntó Esperanza con ojos brillantes. Inés sonrió. No, cariño. Fue mejor, fue real, con todas las imperfecciones, desafíos y momentos difíciles que vienen con la vida real, pero también con amor real, el tipo de amor que dura, el tipo de amor que construye futuros, el tipo de amor que vale la pena esperar. Y mientras miraba a su familia, la familia que había ganado a través de pruebas que nunca habría elegido, pero que ahora no cambiaría por nada, Inés supo que cada lágrima había valido la pena. Porque a veces las mejores historias comienzan en los lugares más oscuros. Y a veces las cadenas que pensamos que nos atrapan son, en realidad, los caminos que nos llevan exactamente donde debemos estar. Fin. Inés tuvo que ser muy valiente, ¿verdad? Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías perdonado a Rodrigo por comprarte? ¿Habrías arriesgado todo por amor como ella lo hizo? Déjamelo en los comentarios, lo leo todos. Y si aún no eres parte del canal, suscríbete para que no te pierdas nuestra próxima historia. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Hasta la próxima historia. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.